Estación radiodifusora EA. 10 de noviembre de 1924. María Sabater, la primera locutora radiofónica española, daba la bienvenida a los oyentes desde Radio Barcelona. Desde entonces, el sonido nos ha acompañado, evolucionando con cada generación. Del transistor al radiocasete, del radiocasete al coche y del coche al móvil. 100 años después, la radio sigue igual de viva. Podemos escucharla donde, cuando y como queramos. Y no solo eso, se ha reinventado y ha dado paso a un nuevo formato, el podcast. Hoy nos preguntamos, ¿hacia dónde va el futuro del audio? Buenos días a todas y todos. Bueno, después de este súper subidón de energía de buena mañana, hoy presentamos un nuevo formato, Crosstalk, que es nuestra propia versión de Mesa Redonda, y lo hacemos con 3 invitados de lujo. La primera es guionista y productora, su carrera ha estado siempre ligada a las ondas y ahora lidera Ser Podcast. Ella es Ana Alonso. Nuestro segundo invitado también es una persona vinculada al mundo de la radio, aunque también ha estado en la televisión. Ahora dirige el programa Por fin en Onda Cero cada tarde y hoy se sienta con nosotros Jaime Cantizano. Y nos acompaña también el director de Hora 25 en la cadena SER, el periodista que mejor desgrana la política cada tarde-noche. Él es Aimar Bretos. Un fuerte aplauso. Muy bien, bueno, ¿qué tal estáis? Bien, joder, de nuestro horario. Todo habitual, muy bien, ¿verdad? Matutino. Bueno, me alegro, muchísimas gracias de estar aquí con nosotros en esta Crosstalk, en la que vamos a reflexionar un poco sobre el futuro del audio. Si os parece, empezamos. No sé si funcionan los visuales. Sí. Capítulo 1. La radio en un nuevo panorama. Bueno, voy a empezar recogiendo algo que ya ha comentado Dani ahora mismo, y es ese mediacidio que nunca ocurrió, porque aunque muchos auguraban que la radio iba a acabar, la radio sigue muy viva. Así que, si os parece, empiezo por ti, Jaime. Capítulo 2. Perdón, ¿por qué crees que la radio no va a desaparecer, Jaime? Bueno, yo creo si hablamos y dibujamos el panorama general de los medios, la prensa escrita, la televisión y la radio, yo creo que todos estamos aquí de acuerdo en una cosa. La radio es el medio que mejor se ha enfrentado a la llegada de un nuevo siglo, el siglo XXI. La prensa escrita, incluso antes de la llegada del siglo XXI, ya empezó a vivir su propia crisis, se hablaba de las dificultades. La televisión, entrados ya en este tiempo, está en un periodo de desconcierto, después de muchos años de dominio absoluto de audiencias del 37, del 30, 35, 29, ahora se enfrenta a otra realidad mucho más segmentada. Y curiosamente la radio, que podíamos pensar que estaba en una posición de debilidad, yo creo que es la que mejor ha asumido los retos tecnológicos, los cambios que se están produciendo en la comunicación. Y aunque muchos la toman como la hermana pequeña, por ejemplo, de la televisión, la radio se ha demostrado su fortaleza en este nuevo tiempo frente a la tecnología, la llegada incluso de la inteligencia artificial y para mí sigue siendo el medio en el que más confía el ciudadano. Hoy en día se ha hablado de la polarización, se habla mucho de las fake news. Yo creo que la radio ha conseguido ser ese medio en el que los españoles, los franceses, nada más que hay que ver las cifras de seguimiento de la radio a diario en Reino Unido, en Francia, en Italia o en España, los españoles en este caso confían. ¿Y por qué crees que es eso? Porque la radio permite otro lenguaje, un lenguaje totalmente distinto al de, por ejemplo, la televisión. Y yo he hecho mucha televisión durante mucho tiempo y sé cómo es el lenguaje de la televisión. Permite el reposo, el análisis y el diálogo, algo que en este momento es muy difícil encontrarlo vuelvo a la televisión, donde la inmediatez, la velocidad obliga a ir aceleradamente y pasar aceleradamente muchas veces por las cuestiones. Y esto lo permite la radio. Y ahora, Aimar, te quiero preguntar una cosa. En tu equipo tenéis una cosa a la que llamáis solomillos. ¿Nos puedes contar qué es eso? Mira, los solomillos es una explicación larga de un tema complejo que hago yo no todos los días, porque no todos los días
apostamos por ese formato, pero sí muchas veces, ¿no? En lugar de hacer un editorial de yo pienso esto, tal, 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 y tú, oyente, tienes que pensar esto, porque aquí pensamos así, esa forma de entender la radio a mí no me interesa nada. Me interesa mucho más, este es un tema complejo, vamos a estudiárnoslo bien, vamos a mirarlo a fondo y te lo vamos a explicar de tal manera que entiendas una cosa que hasta ahora te daba incluso un poco de pereza, pero que lo entiendas y saques tú tus propias conclusiones, ¿no? Entonces, la primera vez que hicimos eso, y que tuvo muchísimo éxito, fue con una explicación que hicimos de cómo funciona el mercado de la luz, que los distintos tipos de energía de los que se nutre el mercado de la luz y que al final a ti te los cobran todos al mismo precio, es como si fueras a la carnicería y pidieras pechuga de pollo, y solomillo, y te cobraran toda la carne al precio de solomillo. Entonces, desde entonces, cada vez que explicamos un tema complejo ahí, con bastantes minutos de radio tal, le llamamos el solomillo. Mi equipo lo llama el solomillo y se ha quedado ya, ¿de qué vas a hacer el solomillo hoy? ¿No? Está bien, está bien. Creo que es una forma de entender la radio, una forma de entender el micrófono que tienes delante, ¿no? ¿Para qué lo usas? ¿Para dar misa negra y decirle a la gente lo que tiene que pensar? ¿O para ayudar a la gente a que entienda cosas que le rodean y que pueda tomar sus propias decisiones? Y precisamente como haces que la gente entienda esos temas complejos, hay muchos de estos solomillos que se hacen virales en redes, o sea, estoy segura de que a muchos de vosotros ha salido en algún momento. ¿Y tú crees que ahí aparezco yo, estáis ahí scrolleando y yo de repente... Aymar. ¿Y tú crees que el hecho de que estos contenidos se puedan hacer virales afecta a la manera en la que el periodismo cuenta la realidad? A ver, en la radio históricamente hay una forma de entenderla muy romántica, muy de la radio, es solo audio y las cámaras la han pervertido y tal. A mí, en todo en la vida, pero incluso también en la radio, esas visiones románticas, nostálgicas, paralizantes me interesan poquísimo, poquísimo. O sea, yo abogo porque probemos todo, porque todo sea híbrido. O sea, ¿por qué audio? ¿Por qué tele? ¿Por qué no hacemos cosas que lo mezclen todo, ¿no? O sea, si yo para llegar a esa oyente que está ahí en la quinta fila, al contenido que he estado 4 horas preparando, esa oyente quiere que tenga vídeo también, ¿por qué no va a tener vídeo también? ¿Sabes? ¿Por qué me voy a empeñar yo solo? No, es que nosotros hacemos audio. No, sí, hacemos audio, pero hacemos audio y muchas otras cosas más. Y aquí lo importante es el contenido. Si yo he dedicado con mi equipo muchísimo esfuerzo para generar un contenido de calidad, lo que quiero es que llegue a cuanta más gente mejor. Y si esa oyente de allí pide que también tenga audio, perfecto. Y si ese oyente de allí pide que vaya con señales de humo, pues haremos señales de humo, ¿sabes? A mí lo que me interesa es que nuestro contenido llegue al mayor número de público posible. Y por lo tanto, los formatos híbridos pues son una maravilla, claro que sí. Y la nostalgia paralizante, pues para otros. ¿Y crees que en algún momento puede pervertir a la figura del periodista el hecho de me quiero hacer viral, voy a pensar cómo contar esto para hacerme viral? Sí, completamente, sí. Además, eso se nota. ¿No? ¿En qué se nota? Eso se nota muchísimo. Pero cuéntanos. No, tú ves un vídeo y dices, ay, amigo, esto tiene truco, ¿eh? Aquí has hecho tata, este girito, tata, sí, ya. O sea, todos sabemos hacer contenido viral, hay atajos para conseguir la viralidad. Lo que pasa que, vuelvo, a mí eso tampoco me interesa mucho, a mí lo que me interesa más es hacer que el contenido de calidad llegue a la gente, no llegar a la gente a pesar del contenido, ¿no? Sacrificando o prostituyendo el contenido, eso no me interesa nada. Y hemos hablado de que la radio está muy viva, pero sí que es verdad, Ana, ahora me dirijo a ti, que quizás está todavía un poco alejada de las nuevas generaciones. ¿Cómo crees que la radio tradicional puede acercarse a los jóvenes? Pues mira, creo que una parte importante ha sido el podcast, y además hay un montón de estudios que lo demuestran, ha provocado que muchos jóvenes escuchen audio. Y si escuchas audio, es más fácil que luego acudas a la radio y que tengas la radio. Yo la escuché siempre en mi casa y tengo transistores en distintos sitios de mi casa y, sin embargo, hago podcast, ¿sabes? Al final, como decía Aymar, lo importante es hacer audio, da igual cómo nos escuchen. Y sabemos que ahora pues nos escuchan con el móvil, nos escuchan con un ordenador, nos escuchan a la carta, nos escuchan... Entonces, efectivamente, nos aclimatábamos o nos aclimoríamos. Y la radio se ha adaptado muy bien a eso. Y yo creo que además ese diálogo con el podcast hace que se prueben nuevos formatos y que entre mucha gente joven también, sí. ¿Y vosotros, Jaime y Aymar, a la hora de hacer el programa, pensáis de alguna manera en cómo llegar a estos jóvenes? Bueno, yo creo que todos tenemos esa preocupación en este momento. Es verdad que
La evolución propia de todos los que estáis aquí, yo creo que al final empiezan con el podcast, pero empuja a buscar el análisis más reposado, empuja a buscar una comunicación, una identificación con un comunicador o una comunicadora. Y a medida que yo creo que uno va madurando, yo creo que se va acercando a lo que es la radio convencional. Sobre todo porque crece el interés en conocer qué cosas están pasando en ese momento. La radio se ha demostrado, vuelve a demostrar con la pandemia, volvió a demostrar con la pandemia o con la Dana, que es un medio al que se aferra el ciudadano, la persona que quiere saber qué es lo que pasa y quiere conocer qué es lo que ocurre. Y el elemento fundamental que nos conecta con los oyentes es la voz en directo, que las cosas ocurran en directo, que se transmita en directo. Y eso es fundamental hoy en día. Y esa incorporación de los jóvenes se produce a medida que yo creo que van madurando y van buscando otra manera de informarse. ¿Y tú, Aimar? Estoy bastante de acuerdo. Y yo creo que es absurdo... Forzar la máquina, ¿no? Sí, es absurdo forzar la máquina. Nosotros hacemos muchas cosas, ¿no? Pero y el grueso de nuestros esfuerzos va a una emisión lineal. Y creo que sería absurdo intentar que generaciones de vuestra edad, que habéis crecido ya en que el consumo de todo, de vuestro entretenimiento, de la información, de todo es bajo consumo, incluso, o sea, bajo demanda, quiero decir, incluso, o sea, ligáis bajo demanda, quiero decir, o sea, Grindr, Tinder, o sea, todo lo hacéis bajo demanda, ¿no? Entonces sería muy difícil introduciros directamente en un producto como el que hacemos nosotros, que es una radio lineal en la que tú llegas y tienes que escuchar lo que está sonando en ese momento. Bueno, llegará un momento, esta reflexión no es mía, o sea, esto tiene copyright, lo que pasa es que no sé de quién es, yo se la escuché a alguien, me pareció interesantísima y la llevo diciendo desde entonces, pero lo primero que digo es que no es mía. Llegará un momento en el que ese joven que está escuchando ahora audio, está escuchando mil cosas, firmará una hipoteca y le interesará qué está pasando en la economía mundial porque afectará a su hipoteca. Y entonces, en ese momento posiblemente se incorpore a la radio lineal, una radio más informativa. Bueno, pues sí, al final todos son fases, ¿sabes? Yo cuando tenía 14 años tampoco escuchaba la cadena SER, yo escuchaba los 40 principales. Cuando tenía 20 años, pues escuchaba otras cosas. O sea, quiere decir, pues sí, todos son fases y nosotros vamos a estar ahí, no solo vamos a estar ahí, sino que particularmente yo, y yo creo que todos los que estamos aquí, vamos a salir a buscar a esos públicos en el momento en el que esos públicos estén lo suficientemente maduros como para que les interese lo que les ofrecemos, ¿no? Pero para eso, permanentemente, a través de las redes, a través de llevar nuestro contenido a esos distintos formatos, distribuirlo en multiplataforma, tenemos que ir a buscar a esos públicos, a esos jóvenes como vosotros, presentaros nuestros respetos, deciros, eso es lo que estamos haciendo, creemos que os puede interesar por esto, que os puede valer para tomar decisiones. Y ojalá, cuando tú quieras, nosotros vamos a estar aquí esperándote. Pues habéis mencionado ya el podcast, si os parece, vamos a pasar a nuestro siguiente capítulo. Capítulo 2. Convivencia de formatos. Bueno, pues empiezo por ti, Ana. El podcast y la radio no solo no compiten, sino que ya hemos visto que conviven y que hay incluso sinergias entre ellos. ¿Qué beneficios crees que tiene darle una segunda vida a los contenidos de la radio? Bueno, es que es fundamental, pero es que además te diría que si no es una conversación muy endogámica, tú le preguntas a alguien por la calle qué podcast escuchas y te dirá una mezcla de podcast de radio, de podcast que son solo nativos digitales, que son podcast, lo que entendemos por originales. Al final es audio y estamos trabajando además ahora, hay gente que se levanta un poco tarde y se pone el podcast de Hoy por Hoy que acaba de suceder. Y lo mismo por la noche con El Larguero, que sacamos la primera media hora porque la gente quiere escuchar ese comienzo antes de irse a la cama, porque viene de escuchar la radio y a lo mejor no se va a quedar. O sea, que estamos hablando de una inmediatez y... Claro, para mí no son formatos distintos. Además, era curioso que cuando empezó el auge del podcast, que además en España tiene mucho éxito, las radios no estuviesen capitalizando eso, que había más productoras de televisión o de publicidad haciendo podcast que la gente de la radio, que al final es lo mismo, ¿no? Pero bueno, La Casa de Papel se emitió en Antena 3 y hasta que no se colgó en una plataforma, al final no es el medio, sino el canal, ¿no? La forma en la que... Y para mí están estrechamente ligados, ¿no?
aparte, porque permiten hacer muchas cosas que se complementan con la antena, te permiten pararte de otra forma, pues producir, ¿no? Yo trabajo mucho en radio en directo y me gusta mucho también estar 2 horas y media discutiendo con Robert si esta es la música adecuada y si habría que una pausa aquí u otra allá, pero para mí la radio y el podcast también pueden ser inmediatos. Y has hablado de que os tenéis que adaptar, pues sacar la primera media hora porque sabéis qué es lo que quiere el oyente. ¿Y cómo se trabaja eso? O sea, aunque tenga un trabajo de postproducción, pero ¿cómo se trabaja eso? Bueno, eso tiene en Cadena Ser un sistema bien complejo porque estabais hablando antes de inteligencia artificial y tal, y lo que hemos hecho es volver un poco atrás, porque ahora los técnicos ya no ya se cortaban los audios automáticamente y ahora hay técnicos en directo durante todas las horas del día que están editando en la antena con un continuo que les divide la música de la palabra para que vosotros tengáis una mejor experiencia de usuario, que sois los oyentes, como me gustaría a mí encontrármelo, ¿no? Entonces, está limpio de publicidad, de boletines, está cuidado y entonces para eso hay un engranaje de mucha gente, no solo un montón de técnicos editándolo, sino toda la redacción colgándolo y subiendo los podcasts. O sea, que ya no es cosa de 2 personas o 3 que eran digitales en el equipo. Ahora todos los periodistas son digitales, entendedme. Y analógicos también, porque muchas veces en el cuidado del detalle, y eso no lo hacen las máquinas, lo hacen las personas. Y ahora me dirijo a vosotros, Jaime y Aimar. ¿Cómo creéis que afecta la pérdida de la efemeridad a la radio? Bueno, ¿cómo afecta? Ánimo. No, a ver, yo creo creo que no es una cosa mala. No, O sea, creo que en el audio se conjuga cosas muy del momento, ¿no? Pues yo qué sé, el atentado que escuchábamos antes, pues eso es una escucha social, estamos todos pendientes de la última hora. Y además es la esencia de la radio, ¿no? Claro. Que vayan ocurriendo cosas y desaparecen y vuelven a aparecer otras cosas y a ocurrir otras cosas. Y la esencia de la radio yo creo que es que estas cosas bailen también con contenidos, yo que sé, una entrevista que pueda hacer Jaime esta tarde a alguien y que yo el sábado me la ponga mientras estoy limpiando el baño, Claro. ¿sabes? Pues que haya cosas que sobrevivan a la emisión inmediata, pero que todo forme parte de un conjunto, que tenga una coherencia y al final eso es hacer un programa de radio bonito, ¿no? O sea, ¿creéis que afecta a la hora de concebir los contenidos? O sea, ¿afecta ahora el saber que la gente lo puede escuchar cuando, dónde y como quieran? No, yo creo que pensamos en el contenido, ¿no? Pensamos en el contenido con independencia de lo que tú decías antes, de cómo se pueda proyectar finalmente o en qué ámbitos acabe apareciendo ese contenido. Yo creo que estamos de acuerdo en la importancia que siguen teniendo todavía los contenidos, lo que vamos a contar y cómo lo queremos contar, la forma de transmitirlo además, el lenguaje que utilizamos. Antes hacíamos referencia a cómo incorporar a los jóvenes a la radio. Yo insisto en lo de la madurez, además también lo ha dicho, en el ir cumpliendo años y tener otra visión de la vida, pero sí creo que tenemos que tender a simplificar el lenguaje, que no significa tampoco quitarle valor a lo que le decimos, pero sí utilizar otro tipo de lenguaje que nos permita ir deslizándonos y acercándonos a las nuevas generaciones, que ya no queréis que se os hable a lo mejor de la manera en la que se le hablaba al oyente en la radio en los años 80, en los 90, incluso en los 2000. Los púlpitos, esta idea del comunicador desde un púlpito, creo que a vosotros ya no os va a servir de la manera que sirve hoy en día al oyente medio de 50, 60 o 70 años, por ejemplo. El lenguaje también es muy importante. O sea, ¿crees que igual ya no interesa la opinión que tiene el locutor de radio? Sí, hombre, sí interesa. Yo creo que al final, si te asocias a un comunicador o una comunicadora todos los días, al final yo creo que quieres saber qué es lo que piensa sobre el libro de Bretón, qué es lo que piensa sobre el papel que debe tener el Congreso de los Diputados, qué es lo que piensa sobre cuestiones incluso más no tan importantes, y sí necesita saber que al otro lado hay alguien que tiene un criterio
y que tiene una idea, aunque no esté de acuerdo. Claro, lo que pasa es que yo creo que hasta ahora esa opinión se vehiculaba a través de editoriales de son las 8 o las 7 en Canarias, toma nota porque durante 10 minutos te voy a contar lo que pensamos aquí, ¿no? Me parece mucho más interesante que el oyente perciba más que mi opinión, mi forma de ver el mundo en cómo elijo los temas, cómo enfoco los temas. Al final, un mismo tema, incluso siendo absolutamente escrupuloso, obviamente, siendo escrupuloso con la verdad, la realidad de ese mismo tema, un tema tiene 1000 formas o 1000 vías de entrarle. Y ahí es, yo creo que hacia donde vamos, ¿no? Hacia que nuestra opinión, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de enfocar la realidad se vea a través de nuestras escaletas. Antes lo que habéis hecho con Mónica, de una escaleta en blanco, a mí eso me parece lo mejor que te puede pasar en la vida. Una escaleta en blanco y ponerte a rellenarla me parece súper sexy. O sea, ese momento, ¿no? Pues al final yo creo que mi forma de ver el mundo se ve en mis escaletas más que en estos 5 minutos de mi opinión y al final una firma, ¡ay, Mar Moreto! Eso está pasado, yo creo. Bueno, está pasado no, yo creo que es presente, pero que poco a poco va a ir diluyéndose. ¿Tú crees igual, Jaime? Sí, yo creo que estábamos diciendo lo mismo. Sobre todo pensando en vosotros, en cómo entendéis el mundo, cómo os acercáis a la realidad, incluso cómo os comunicáis entre vosotros. Y nosotros, bueno, yo sí, yo no puedo hacer el esfuerzo tengo 52 años, Aimar está más cerca de vosotros, pero no puedo forzar la máquina, pero sí creo que hay que buscar una fórmula y un lenguaje distinto al que se ha utilizado durante muchas décadas. Y eso está ocurriendo también. Y volviendo al tema de los podcasts, Ana, hemos hablado de los podcasts que vienen de la radio, pero tú también mencionabas que hay podcasts originales que atraen a mucha audiencia joven. ¿Qué crees que han supuesto para la industria del audio estos podcasts? Para la industria del audio en general, pues, bueno, una pequeña revolución, pero al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Si tienes un buen programa, un buen podcast, da igual cómo lo escuches. O sea, y ahora hay un fenómeno también con los podcasts, y es que mucha gente, se hacen algunos en streaming y la gente los escucha en directo. O sea, que de repente cuanto más hay, más las fronteras se difuminan. Estábamos hablando de cómo haceros llegar a vosotros a la radio. Yo también pienso que, por ejemplo, mi entrada también fue a través de la música, o sea, y eso me ha llevado luego a otras muchas cosas. Igual que cuando empiezas a leer ensayos, pues el primero que te lees no es especialmente, pero es mucho más fácil entrar por algo que te gusta mucho, ¿no? Como decía Borges, hasta los 40 lee a tus contemporáneos y luego ya es a los clásicos, porque es cuando vas a estar preparado, ¿no? Y entonces muchas veces es como, ay, no, ahora no escucháis y no dais importancia. Creo que es mucho más fácil entrar en el mundo del audio a través de un contenido que te gusta mucho y luego de repente terminarás escuchando informativos o no, programas deportivos. Creo que eso... Pues yo sí que creo que ha supuesto una revolución muy grande en cuanto a la industria, porque a la industria del audio, porque hasta hace unos años en la industria del audio había 4 grandes actores, que eran la SER, COPE, Onda Cero, Radio Nacional. Y el audio lo hacían ellos, y además las radios tienen una cosa muy buena en cuanto a la estabilidad de sus plantillas, y es que tienen unas plantillas muy fijas, no hay un sistema de productorización como si hay en la tele. En la tele todo son programas a través de productoras, en la radio eso no funciona tan así, las plantillas son alguien... Lleva en la SER 30 años, en Onda Cero 25 años, ¿no? Y va pasando de un programa a otro. Eso es buenísimo como trabajadores, pero es verdad que muchas veces el hecho de que no haya una competencia entre productoras por hacerse con una misma franja horaria hace que haya menos ideas nuevas, menos competición virtuosa entre ideas nuevas. Y yo creo que eso lo ha aportado el podcast. Ahora hay muchísimos más actores, quizá no desde el meollo de la industria, que la siguen representando los principales actores que son las radios, pero hay mucha gente diciendo hay otra forma de hacer las cosas y compitiendo e introduciendo nuevas
nuevos lenguajes, nuevas formas de contar Claro. las historias. Muy especialistas en el tema del que hablan, porque al final nuestra radio es muy de programación en bloques, con grandes magazines de 5 horas, 4 horas, y de repente, claro, en todos ellos hay pues una sección de tecnología, una sección de literatura, una sección... Pero claro, de repente el mundo del podcast es café para muy cafeteros en temas que se decía muy de nicho, pero que al final es verdad que van creando comunidades que fidelizan un montón y que efectivamente permiten que entren otros actores que a lo mejor no vienen del mundo de la comunicación, pero vienen del mundo del que hablan de una forma muy directa. Y eso también hace que nos pongamos las pilas todos, ¿no? Completamente. Incluso a la hora de comercializar el audio, pues, yo qué sé, esta tarde cuando Jaime haga su programa, pues va a tener un anuncio de BMW, ¿no? Pero no todo el mundo que va a estar escuchando el programa de Jaime se va a comprar un BMW, ¿no? No es una publicidad que vaya a impactar en todos los oyentes. Sin embargo, hay la posibilidad ahora con los podcasts de que tú hagas un podcast para jugadores de pádel zurdos, que igual hay 5.000 en España, pero es que el tío que fabrique palas de pádel para zurdos, que no tengo ni idea de si eso existe, la verdad, sabe que anunciándose ahí va a tener un impacto brutal, porque el 99% de los que lo estén escuchando son sus clientes potenciales. Entonces creo que a la hora incluso de monetizar el audio, esto es un meneo bueno, ¿no? Y luego hay una cosa que, hablando del podcast, tiene un alma profundamente radiofónica el podcast, porque pensamos en los conversacionales. Al final no deja de ser una tertulia de radio en directo de 30 minutos, 25 minutos. Pensamos en los podcasts que nos cuentan relatos. Pues inmediatamente yo me pongo en la radionovela clásica que se hacía en este país durante muchísimo tiempo. Y me resulta muy paradójico, bueno, lo puedo entender, cómo un producto tan nuevo está utilizando fórmulas que son muy clásicas de la radio, que ya estaban inventadas, reformulándola y presentándola de otra manera. Porque me sigue sorprendiendo que, por suerte, me sorprende, pero por suerte, todavía nos encontremos con mucha gente que quiera sentarse o ir en el coche y escuchar a 3 personas hablar a través del podcast, no solamente de la radio en directo, durante 35, 40 minutos. 40 a lo mejor ya es demasiado. Uy, y 4 horas. Y Antes hablábamos de los formatos y Sí. establecíamos una duración y tal, ¿no? Sí. Pero ahora, cuando crean comunidad, pues, pueden ser larguísimos. Pues nada, habéis mencionado ya un poco hacia dónde va a ir el audio, así que con esto vamos a ir a nuestro tercer capítulo. Capítulo 3. El impacto de la IA en el audio. Bueno, no podíamos no hablar de la inteligencia artificial. Todos sabemos que viene pisando muy fuerte y que puede ser una herramienta súper útil y que facilita muchas tareas, pero también plantea retos. Así que yo os lanzo a los 3 esta pregunta. ¿Cómo creéis que tiene la radio y el podcast que incluir la inteligencia artificial en su día a día? Yo en esto no soy experto y cuando no sé de algo prefiero decirlo de entrada. A mí me genera mucho... O sea, por un lado me estimula mucho pensar la cantidad de oportunidades que vamos a tener. Por otro lado también me acojona un poco el pensar que mañana con una inteligencia artificial muy depurada se pueda crear un audio de Ángels con la voz de Ángels diciendo señores saquen su dinero de tal banco porque tal o huyan de no sé qué zona de España porque va a haber un terremoto. Dentro de muy poco tiempo se va a poder crear de una forma muy depurada un audio imitando la voz de Francino diciendo algo así o diciendo... Bueno, te digo que eso ya se puede hacer, ¿eh? Sí, pero sí, no, nosotros en clase lo hemos hecho, pero de o sea. momento yo creo que el oído humano, sí, pero creo que el oído humano todavía puede detectar que no es real del todo, pero igual dentro de 6 meses no. Entonces eso me asusta. Pero bueno, la visión ceniza tampoco me interesa mucho. Creo que va a traernos muchísimas oportunidades de esto, lo que sabes, Ana. O sea, que estamos aquí. No te creas, yo creo que hay que aprovecharlo, ¿no? Porque Claro. por las mismas razones por las que te puede resultar amenazante, puedes servirte de eso para justo lo contrario. Por ejemplo, tenemos compañeros dentro de Prisa que están haciendo un proyecto que se llama Verificaudio, precisamente cómo la radio se enfrenta a esa amenaza que es
que puedas, que cualquiera pueda clonar la voz de alguien. Pero también hay usos buenos y que aportan un montón de futuro. Por ejemplo, en Radio Bilbao con Kepa Junquera, que ha tenido un ictus, un músico, han recreado su voz y han podido entrevistarle. Hay mucha gente hablando de las posibilidades que tiene Eleven Labs para un futuro, para gente que de repente tenga un ictus o una enfermedad, que tengamos todos un registro de nuestras voces. O sea, el audio tiene muchas posibilidades. Incluso, o sea, yo incluso que hablando de la inteligencia artificial, incluso un enfoque, vamos a intentar positivo, ¿por qué no utilizar la inteligencia artificial para liberar a los profesionales del sonido, del audio, de determinadas labores que a veces pueden llegar a ser engorrosas, que complican el día a día del audio, y permitir que esos profesionales queden liberados de esas labores y se potencie la creatividad, se vuelquen en la creatividad? Yo no negativizaría extraordinariamente la inteligencia artificial en este sentido. O sea, que lo veis, en general nos quedamos con visión positiva, pero con retos por delante, ¿verdad? Me han convencido. Bueno, pues ahora os voy a pedir que nos pongamos de pie porque vamos a saludar a nuestro compañero Gonzalo, que nos trae una sección muy chula. ¿Sí? ¿Me oís? Sí. sí. Muy buenas a los cuatro. Después de esta conversación sobre el pasado, presente y futuro del audio, permitidme que nos centremos en el concepto de la entrevista, que yo creo que viene a ser el formato radiofónico por excelencia, ¿no? En la sección que os traigo hoy la hemos llamado la entrevista imposible, y aprovechando que contamos con 3 maestros del arte de preguntar, os voy a plantear una serie de entrevistas hipotéticas y vosotros me tenéis que dar un nombre. Acabamos de hablar de la inteligencia artificial y del impacto que puede tener sobre el futuro del audio, y también planteábamos cómo con la inteligencia artificial podemos traer de vuelta a personas que ya no están entre nosotros. Si esto fuese así en algún momento, ¿a qué persona resucitaríais para hacer una entrevista? Ostras, tú. Está difícil. Venga, Ana, empieza tú. Es que esto es como lo de elige tu libro favorito, tú no sé qué. Sí. Es que sé que voy a salir de aquí y voy a decir, joder, ¿cómo no he dicho, ¿Cómo no he dicho a toda así, esta gente? ¿A quién entrevista? O sea, ¿a quién traeríamos del pasado para, Del pasado, claro, para entrevistar? sí, porque hay que aprovechar. Ya, es que había pensado en Nina Simone, pero de repente como tienes que elegir a alguien en el mundo que... Estaba pensando como en alguien que haya cambiado todas las cosas, ¿no? Wow. Pero quizá eso es demasiado. Venga, que vosotros ya se os ha ocurrido a alguien. Bueno, yo estaba pensando, del pasado, muy del pasado, a lo mejor sería interesante poder entrevistar a Cristóbal Colón ya de vuelta, después de haber llegado al continente americano, ya de vuelta y presentándose ante los Reyes Católicos. Estar en ese preciso momento para preguntarle qué visión tenía de eso que consideraba que eran las Indias, por ejemplo. Pero es para irnos muy... Me parece muy bien, o sea, podéis, vamos, iros a la de Piedra si queréis, esto es libre. A Cleopatra. Sí, no sé, mira, ahora por ejemplo que está tan de moda, tan vigente el debate sobre el bien y el mal, a quién podemos entrevistar o no los periodistas, ¿sabes a quién podríamos? Es una provocación absoluta, ¿eh? Pero por ejemplo, alguien que ha cambiado el paradigma mundial, a Osama Bin Laden, ¿no? O sea, ¿se le podría hacer una entrevista a un terrorista como Osama Bin Laden? Yo creo que a todo el mundo hay que poder entrevistar, otra cosa es el tipo de entrevista que hagas, ¿no? Pero a los malos, a alguien que desde su maldad ha conseguido cambiar completamente el paradigma internacional del último cuarto de siglo, ¿por qué no hacerle la entrevista más dura que se te ocurra, ¿no? Y hacerle todas las preguntas del por qué puso este mundo patas arriba con tantísimo dolor, por ejemplo? 3 personajes muy diferentes, pero muy interesantes los 3. Vale, pues vamos con la segunda pregunta. ¿Quién es esa persona a la que os gustaría entrevistar, pero que se resiste a ponerse delante de los micrófonos? Y esta puede ser, o sea, esta tiene que ser actual. Sí. No hace falta la inteligencia artificial en ningún un poco, momento. yo creo, ¿eh? Lo tiene clarísimo. Una, que sé que hay muchas opciones, pero la primera que se os venga a la cabeza. A mí me encantaría entrevistar a José María Aznar, por ejemplo.
pero es un expresidente que no se presta mucho a las entrevistas. Conseguimos entrevistarlo hace 10 años, creo, en la cadena SER, sí, con Pepa Bueno, y desde entonces no ha vuelto. Por ejemplo, me encantaría. Sí. Pues mira, lo hemos hablado en el programa varias veces, coincidiendo además con el aniversario de su proclamación, estoy hablando del rey Felipe. Yo creo que se ha perdido una oportunidad en estos últimos tiempos para que el rey Felipe se sentara ante cualquier comunicador y concediera una entrevista, incluso que la pareja de monarcas concediera una entrevista, porque creo que sería una buena oportunidad, una buena campaña para la monarquía escuchar, porque yo no recuerdo una conversación con el monarca, una entrevista con el monarca desde que se inició su reinado. Y creo que ha faltado eso. Ahora que se han celebrado varios aniversarios, creo que ha faltado eso. Y con el background periodístico de Leticia también. Yo me voy a salir, mira, del tema político y eso, que ya lo habéis tocado vosotros. A mí me encantaría hacer un podcast que cada episodio, por ejemplo, fuese uno que fuesen las Grecas, otro Marisol, otro Lola Flores. Marisol se resiste a ser entrevistada. Me gustan esos podcasts biográficos que te cuentan a modo de documental muchas cosas y creo que ahí en ese mundo hay unos historiones. María Jiménez, creo, o sea, que sería algo que me encantaría y no eran y no son tan accesibles. No. Vale, pues pasamos a la tercera pregunta. Si solo pudierais hacer una última entrevista en vuestra vida, Dios mío. ¿a quién se la haríais? Está un poco dramática la cosa. Nos ponemos intensos, sí, nos ponemos intensos. Una última entrevista en vuestra vida. Pues mira, ¿sabes a quién se la haría? A mi padre. Claro, es que Estaba estaba pensando lo mismo. Digo que... Se la haría a mi padre. Yo tengo una espinita clavada de no haberle podido hacérsela a mi madre, tenerla grabada, una conversación entre ella y yo. Y entonces, igual se la haría a mi padre. Yo a mi padre, y estoy pensando en mi hijo, para que esa última conversación con esa persona que te ha visto, que te ha acompañado, que ha crecido contigo, para saber realmente qué pozo he podido dejar y qué visión tiene, además, de mí como padre. Tú igual, Ana. Yo también, claro, una última entrevista, uno no piensa en algo tan público, ¿no? Yo también pienso en algo más personal que tiene que ver con Claro, mis como la última antecesores. oportunidad para hablar con alguien tan cercano, ¿no? Y dejar ese pozo después. Pues vamos con la cuarta y penúltima. ¿Hay algún perfil, esto está muy relacionado con lo de Bin Laden, de persona, algún perfil de persona al que nunca le haríais una entrevista? ¿O se puede entrevistar a todo el mundo siempre? Yo creo que se puede Ese entrevistar es a todo el un mundo. debate muy actual de este momento, sí. Yo creo que se puede entrevistar a todo el mundo. Sí. Y la cosa es cómo lo haces. Ah. Cómo lo haces. En no convertirte en altavoz de la maldad, sino convertirte en impugnador de la maldad a través de tus preguntas. Pero yo creo que se puede Se entrevistar puede a todo el entrevistar mundo. Sí, porque entrevistar no significa que convengas, ¿no? Sí, En algo justificar que- o significa ni justificar, simplemente no... adentrarse en alguien. Muy bien, unanimidad en este Sí, aspecto. sí. Y ahora vamos a cerrar con la última pregunta. ¿Con que quién es, os mataría? ¿a qué- Esta es más light, esta es más light. ¿A qué personaje ficticio pues, le concederíais una entrevista? Entrevistaríais. A Batman. Sí. Y que te cuente todo el... Claro. Salgan todas las verdades. Claro. Aquí la clave está en responder Yo rápido soy para dejar el marrón en Me otro lado. parece la más difícil esto. Al final va a resultar la más difícil. Sí, sí. Sí. Parecía la más así light y tal, pero... Ana, venga, un nombre. Pues eso, yo soy tu padre, alguno así como mítico que te cuente cosas del lado oscuro, ¿no? Alguien que tenga una vida Interesante y... en la ficción interesante, que hay muchos. A mí me gustaría Vito Corleone. el Ostras, Madre qué mía, bueno, vaya- qué bueno, vaya Jaime. tío, Me gustaría sentarme con Don Vito. Qué bueno. Batman, Darth Vader y El Padrino. Pero, claro. Pues nada, pues yo creo que ya está, ¿no, Gonzalo? Muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Muchísimas gracias Gracias. por participar de este juego. Vosotros. Hola, Daniel.